Ha llegado el momento de la predicación de la palabra. Yo quiero acercarme a Dios en oración pidiendo su favor y su ayuda para que la palabra traiga bendición a los que la van a escuchar. Ore conmigo ahí en su casa. Dios, me acerco al trono de tu gracia buscando el oportuno socorro. Te ruego a través de esta oración que mandes tu Espíritu Santo para que esté en mi vida, para que tu Espíritu Santo me dé habilidad, me dé destreza, me dé la gracia y me dé la unción para compartir este mensaje de tu palabra y que tu palabra bendiga a tu pueblo. Gracias por escuchar la oración en el precioso nombre de Jesús. Que bendiga a la iglesia del Monte de los Olivos, a los familiares del Monte de los Olivos, a todos los que van a escuchar esta palabra, que los bendiga. Gracias. Amén. Muy bien, el pasaje de las Sagradas Escrituras que voy a leer y en el cual voy a traer el consejo de Dios para todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y de seguirnos, es San Juan, capítulo 17, el verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vuelvo a repetir esta preciosa declaración. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este mensaje creo que va a traer bendición a todos los que lo escuchen en casa y a los que nos siguen. Todos nosotros, los predicadores y todos los oradores, los que hablan de retórica, los que hablan de discursos, hay una palabra que nos encajona a todos, es la homilía. Dicho en otras palabras, la homilética. Y cuando se habla de la homilía o de la homilética, concretamente hablando para la humanidad y para los creyentes, se dice que hay 6 necesidades en las que nosotros podemos enfocar nuestro mensaje, abarcar una de las 6 necesidades. Una de ellas es el evangelístico, la doctrina, devoción, consagración, ético-moral y consolación. Cuando hablamos de evangelístico, todas las personas deben escuchar la palabra de Dios y deben escuchar que hay una oportunidad para que todos se reconcilien con Dios y se acerquen a Dios por medio del sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de doctrina, los convertidos a Cristo Jesús deben aprender las verdades doctrinales que están contempladas en la palabra del Señor. Cuando hablamos de devoción o devoto, estamos hablando que los creyentes deben aprender a orar, deben aprender a leer la Biblia, deben aprender a ayunar y deben aprender a adorar a Dios cuando estamos en la casa del Señor. Y cuando llegamos a la parte de la consagración, a veces se abordan temas confrontativos, temas de desafío, temas un poquito más fuertes. Pero la consagración requiere y demanda que los creyentes dediquen en gozoso servicio su tiempo, sus bienes, parte de su mayordomía, y que dediquen en gozoso servicio también sus cualidades y habilidades que tienen para servir al Señor. Pero luego viene el ético moral. Todo creyente debe aprender a llevarse bien en sus relaciones con todos los demás. Puede ser en su casa, puede ser con sus vecinos, puede ser también en su trabajo con todos los demás. Son relaciones humanas. Y luego tenemos el final de ellos, el de consolación. Todos nosotros como hijos de Dios pasamos por momentos difíciles o como creyentes. Tal vez alguien sucumbe a alguna tentación, necesita el consuelo. Tal vez algún familiar o él mismo pierde la salud, necesita la fortaleza, una palabra de consuelo. Tal vez perdió un ser querido, necesita una palabra de consuelo. Y como estamos viviendo este momento, una palabra de consuelo, y como se han escuchado muchos mensajes, trae una fortaleza y trae algo especial. Pero la palabra que yo he leído en esta ocasión es demandante y es fuerte. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Habla de un compromiso que las personas que nos hemos entregado a Dios tenemos con la palabra, y dejar que la palabra obre en nuestro entendimiento y dejar que la palabra de Dios obre también en nuestras vidas. Es decir, que traiga cambios.
Así es de que todas estas corrientes de predicación existen dentro del ámbito del pueblo evangélico. Tampoco podemos descartar que dentro de todo el pueblo evangélico, es decir, dentro de la Iglesia Universal de Dios, hay a veces ciertas corrientes, ciertos vientos de doctrinas extrañas y raras, ciertas modalidades. Dicho en otras palabras, hay modas dentro de esta área. Y dentro de esta necesidad de la humanidad, de las iglesias y de los cristianos, enfatizo que a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI se sigue predicando y promoviendo algunas de estas prácticas o de estas modas eclesiásticas que entran. Y para muestra un botón, retomo una de ellas, el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué hacer con esa postura y con esa predicación cuando la economía va a ser sacudida y trastornada en estos días? Y junto con ello, con esa modalidad que entró en la iglesia, porque es una modalidad, ciertamente la mayordomía está en la palabra del Señor, pero no como se proyecta en esa declaración o en esa moda del Evangelio de la Prosperidad. Menciono que junto con todo ello surgió una serie de mensajes y de predicadores que eran en su postura 100% motivacionales. Por cierto, son muy bonitos esos mensajes, muy agradables a miles de creyentes, son muy dulces al oído, a la gente le gusta ese estilo de mensajes. Incluso, ¿cómo no van a ser dulces y agradables para el oído? Ellos mismos te dicen en cierto momento, y te dicen, quiero darte una palabra profética, o empieza a profetizar, entre ellos mismos se dicen. Esto siempre hace que aquello sea agradable y sea dulce al oído de los que lo escuchan. Pero menciono que el mensaje que hoy voy a transmitir es un poquito confrontativo, porque habla de la santificación, habla de la santidad, habla de la relación entre Dios y nosotros. Cuando se predican todos los mensajes motivacionales, ciertamente han sido tal vez una motivación para muchos de los creyentes, pero tenemos que entender que siempre que hay un mensaje motivacional, se debe hablar de que la palabra de Dios habla de un compromiso y la palabra de Dios habla de responsabilidades. Así es de que hoy, pues en esta ocasión yo he leído una frase en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hago alusión que el capítulo 17 de San Juan es un pasaje muy solemne, es profundo y es muy elevado en su contenido. Es el más importante del Evangelio de San Juan, y no solo del Evangelio de San Juan. Hay algunos exégetas y algunos escritores y predicadores que enfatizan que es el más importante de todo el Nuevo Testamento. Incluso algunos de los títulos que se le dan al capítulo 17 del Evangelio de San Juan es la oración de intercesión, la oración del huerto, la oración sacerdotal de Jesús, la oración del sumo sacerdote. Todos estos títulos se le empezaron a aplicar a ese capítulo 17 del Evangelio de San Juan desde el año 444 después de Cristo por Cirilo de Alejandría y otros muchos escritores. Pero dentro de ese capítulo hoy tenemos esa frase: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En esta porción de las Escrituras, hoy abordo uno de los conceptos más sublimes, pero muy elevados, la santificación de los creyentes. La palabra santificación pues viene del término santo. El término santo o el concepto santo, al escucharlo de inmediato, nosotros lo transportamos a nuestro razonamiento, y lo primero que pasa por nuestra mente y lo primero que pensamos, eso es inalcanzable para mí. Porque el término es precioso, santo. Santificalos en tu palabra es la verdad. Así es de que voy a caminar en este concepto y menciono lo siguiente, pasajes que son afines en las Sagradas Escrituras, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está:
Sed santos porque yo soy santo. Por eso te mencionaba ahorita, lo transportamos a nuestro razonamiento y de inmediato pensamos, esto es inalcanzable para mí. Incluso luego se viene el pasaje de Romanos, el capítulo 3, versos 10 y 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estoy hablando de este término. Entonces, ¿quién puede alcanzar la santificación al 100%? Voy a compartir esta palabra que nos va a bendecir y que nos va a desafiar. Ciertamente, este es un mensaje reflexivo, confrontativo, pero a la vez es saludable en lo espiritual para todos ustedes que nos van a seguir y nos van a escuchar. Lo voy a desarrollar en los 3 pensamientos siguientes. Número 1, el concepto de la santificación. Número 2, la obra de la santificación. Número 3, hay un tope. El tope, un tope en la santificación. Voy sobre el primer concepto, la santificación. Este concepto, la palabra santo, la palabra santificación viene del hebreo kadosh o del griego agios. Y significa alguien que es separado o apartado de una vida desordenada a una vida ordenada. Y esto se puede lograr por medio del mensaje de las Escrituras de la Biblia, porque en él está la palabra del Señor. Y se puede lograr cuando la persona empieza a leer la palabra y Dios empieza a tratar con su razonamiento y empieza a tratar con su pecado y lo lleva al arrepentimiento. Entonces se puede lograr. Estamos hablando que viene del hebreo kadosh o agios, que significa una persona que es apartada de lo ordinario para lo extraordinario. Es el que se separa del mal y se dedica para servir a Dios. Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te menciono que nosotros de sí mismos no podemos ser santificados o no podemos ser santos, pero la palabra es la que nos lleva, porque nos confronta. Por eso te mencioné que hablar de santidad es un mensaje confrontativo, pero es un mensaje saludable en lo espiritual, porque nos va a llevar a acercarnos a Dios y a pedir la ayuda del Señor. El hombre se vuelve santo cuando recibe a Cristo Jesús como su Salvador. El hombre se vuelve santo cuando recibe la palabra de Dios en su mente y en su corazón. El hombre se vuelve santo cuando le entrega su vida a Cristo Jesús como su Salvador. De inmediato, el pecador, que ahora es redimido, se pone en una posición de justo y de santo delante de Dios, porque la Biblia dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está la palabra del Señor. Yo, dice la Biblia, dice el Señor en Isaías: yo, Jehová, soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de ellas. Así es de que el pecador de inmediato se pone delante del Señor en una posición de santo, como jamás hubiera pasado o como si jamás hubiera pecado. El proceso de la santificación del creyente se basa entonces en la palabra del Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Fíjese que la palabra santifícalos viene del latín santification y significa lo mismo que santo: separación del mal, separación del pecado, para que se dedique una persona al servicio de Dios. Es la forma por la cual el Hijo de Dios se perfecciona a semejanza del Padre. La santificación solo es posible a través de la palabra de Dios y mediante la sangre de Cristo Jesús. El concepto de la santificación o santificar tiene que ver con apartar algo para el uso particular o divino o puro dentro de las cosas de Dios. Los creyentes son apartados por Dios y para sus propósitos de manera exclusiva. En consecuencia,
El creyente entonces, a partir de que se entrega a Dios, hace lo que Dios quiere y aborrece lo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado. Fíjate lo que la Biblia dice, siempre lo hemos enseñado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y esto es muy interesante. Pero es mejor si este concepto que te estoy hablando de la santidad y a lo que Dios nos llama, y porque sé que ya te entregaste a Dios, y porque sé que estás leyendo la palabra de Dios y estás escuchando el mensaje de Dios, es mejor si te llevo a la palabra. Primera de Juan capítulo 1, el verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al limpiarnos, te apartó del pecado y te acercó a Dios. Así es de que llegamos a la santificación. Empezamos a transitar y a caminar por la santificación, por la palabra y por la sangre de Cristo Jesús, que nos limpió de nuestros pecados. Primera de Juan, el capítulo 1, versos 15 y 16. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Eso es en cuanto a la santificación. Siempre que hablamos de esto, de ser santos, de que somos santos y que vamos al término propio correcto, en el hebreo pues es kadosh, en el griego pues es agio. Una persona apartada de lo ordinario a lo extraordinario, de lo desordenado a lo ordenado. Esto es lo que hace Dios. Amigo que me escuchas, yo quiero mencionarte que si empiezas a leer la palabra de Dios y empiezas a escuchar la palabra de Dios, te aseguro que hay posibilidades de que cambies y de que seas santificado. La palabra santificado, santo, significa apartado de lo vil, de lo pecador, a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice la palabra: pues vosotros sois linaje escogido. Una vez que tomamos la determinación de oír la Biblia y recibir a Jesucristo en nuestro corazón, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estoy tratando esta declaración importante dentro de los parámetros espirituales del pueblo de Dios. Santifícalos en tu verdad. Voy con el punto número 2, que también es muy importante: la obra de la santificación. La santificación solo se alcanza por medio de la verdad, es decir, de las Sagradas Escrituras. La Biblia siempre debe ser la base en las que establecemos nuestro criterio de todas las cosas. La santificación, la santidad, la Biblia es la base para establecer el criterio de las cosas en cuanto a la santidad. La Biblia no contiene solamente la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de verdad. La palabra de Dios es poderosa porque es divina. Me refiero a la palabra de Dios. Es la que nos lleva a la santificación. Te vuelvo a repetir: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces te menciono que la palabra de Dios es poderosa porque es divina. La mente del hombre es su primer campo de acción y su labor principal es hacer cambios y renovar y transformar al hombre. Te menciono lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 4, el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aclaro en estos momentos que todo lo que el hombre lee tiene un impacto en su mente. Si el hombre lee cosas negativas, termina siendo influenciado y tiene un impacto en su vida. Pero te menciono que nada tiene un impacto más importante como lo es el libro sagrado, las Sagradas Escrituras, la Biblia, y hace un impacto en el hombre. Entonces el hombre puede ser santificado por el mensaje de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, o sea, trae resultados.
y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que es viva y permanece para siempre. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Es el mensaje. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hago alusión al siguiente pensamiento. Venir al templo es algo muy especial. Venir a la casa de Dios, adorar a Dios, nos hace mucho bien a todos los que nos hemos entregado a Dios. Venir al templo y escuchar el mensaje de la palabra del Señor es muy saludable. Venir a la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra siempre traerá bendición, y la bendición del Señor nos va a alcanzar donde quiera que estemos. Y te menciono, va más allá, simple y sencillamente, que haber abrazado una religión. Es abrazar la fe, porque es abrazar la palabra y es entregarse al mismo Dios poderoso. Quiero mencionarte el concepto que dijeron algunos hombres. Morris, basado en Juan capítulo 3, el verso 21, retoma la frase: el que practica la verdad. Entiende entonces que el proceso de la santificación se logra mediante practicar la verdad, practicar la palabra. Por eso hay que oírla. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso hay que leerla. Que la palabra entre por los ojos, entre por los oídos, y que llegue al razonamiento y que llegue al corazón de las personas y haga cambios. El que practica la verdad, entonces, entendiendo esto, que el creyente es santificado por practicar la palabra del Señor. Plumer y Vincent opinan que la verdad se refiere a toda la revelación cristiana y el nuevo y el medio ambiente en el que los creyentes son colocados a partir de su entrega a Cristo Jesús para ser santificados. A eso se refiere esa verdad. Landers entiende que es una oración para que seamos guardados, porque Jesús, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, está en el huerto orando. Por eso se le nombra la oración del huerto. Y orando fue cuando se acercó al Padre y le dijo acerca de los que servían a Dios en su tiempo. Y también una oración que tiene alcance en pleno siglo XXI y en todo el mundo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando hablamos del término palabra, es logos. Y pudiéramos decir: santifícalos en tu logos es la verdad. Se refiere entonces a toda la revelación de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. Escucha esto, Juan capítulo 3, el verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, y seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es de que santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu logos, que se refiere a toda la revelación de las Sagradas Escrituras, tu palabra es la verdad. Dios entonces menciona este concepto muy importante: mas el que practica la verdad viene a la luz, santificado del pecado a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneces y haces la palabra y practicas en la palabra, entonces verdaderamente estás siendo santo y estás siendo santificado. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es Juan capítulo 8, el verso 32. Después de definirte el concepto de la santificación, y después de abordarte sobre la obra de la santificación, ahora llego a esta parte que es muy elemental. La santificación tiene un tope. Hay un tope en la santificación. En la obra de la redención, en relación a la santificación, en cuanto a Dios, es perfecta y es completa. Pero en cuanto al ser humano, la obra de la santificación no va más allá de lo que los mortales o los creyentes le permitimos. Aquí entra en juego el libre albedrío, es decir, la voluntad de los creyentes. Pues este es el que decide y permite y determina hasta dónde llega la obra de la santificación, no Dios. Por eso te digo, tiene un tope. Desde el 1977 me dediqué al pastorado. Fue cuando egresé de Betsaida. Y ya desde que salí de Betsaida, yo empecé a pastorear. Así es de que son 43 años en los que yo tengo pastoreando hasta este momento. Y en los 43 años he visto esta realidad. La santificación o la santidad en los creyentes tiene un tope. Hay un tope. Llega el momento ahí donde topa. Y este no está en Dios. Este tampoco está en lo que es la palabra del Señor. Tampoco corresponde a Jesús ni al Espíritu Santo. Esto corresponde al creyente, está en el creyente. Escuche esta frase. Entonces, en los 43 años que tengo predicando, yo he visto a creyentes que ni para atrás ni para adelante. Ni para adelante ni para atrás. Se estancan, se detienen. Y es un peligro serio. Se vive únicamente una vida entonces religiosa, convencido, pero sin cambios. Y sin embargo, se dicen que son cristianos. Tenemos que revisar tú y yo esto, porque la oración que hizo Jesús es profunda y es contundente. Es una oración que le hace a Dios al Padre y que debe tener efecto en nosotros. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu logos. Santifícalos en toda la Biblia. Qué importante. El hombre es quien le pone el tope a la santificación, o a su relación con Dios, o a su santidad. Es el único que detiene. Dios siempre está dispuesto, por medio de su poder, por medio de su gracia, por medio de su amor y por medio de la sangre que derramó Cristo Jesús y por medio de las Escrituras, a llevar al hombre a un mejor grado de santidad. Consideremos esto, o consideremos en este momento nuevamente esa declaración: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay una iglesia universal que la palabra del Señor nos ha llevado a todos a Dios, y que la sangre de Cristo Jesús nos ha reconciliado con Dios el Padre. Y de tiempo en tiempo nos sacude cuando escuchamos la situación delicada que pasa en algunos líderes o en algunas iglesias. Nos sacuden. Simple y sencillamente se descuidó y le puso un tope a su santidad, a la santificación, y es el hombre el que lo pone. Entonces aquí se refiere en esta ocasión: y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Aquí se refiere a los hechos que acompañaron a Jesús en su ministerio como Mesías y como Hijo de Dios. Pero también se refiere a la única enseñanza doctrinal que produce cambios a los que la escuchan, a los que la leen y a los que la escudriñan y a los que permiten que la palabra del Señor haga la obra en su entendimiento y en su corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra del Señor. No detengamos la obra de Dios en cuanto a la santificación
y no detengamos, no le estorbemos a la palabra del Señor. Abrámonos para que Dios haga grandes cosas, cosas maravillosas. Un auténtico seguidor del Señor Jesús conocerá la verdad divina, así como conocerá que Dios lo ha libertado del pecado. Jesús respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad de Cristo viene en la palabra del Señor. La verdad de Cristo liberta al creyente obediente y lo saca de la esclavitud del pecado. La verdad de la palabra crea en el creyente convicción y fuerza moral para resistir al pecado. La verdad de Cristo y la libertad moral y espiritual son conceptos inseparables, están en la palabra del Señor y lo hace Dios de una forma muy especial. Permítame citar a Plummer. Plummer menciona algunas de las enseñanzas, incluso de los filósofos, que por supuesto están muy afines con la palabra del Señor. Sócrates enseñó que el vicio es una consecuencia de la ignorancia. Por eso, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Sócrates, en un pensamiento filosófico, afirma eso. La palabra de Dios está patentizada en el concepto y en el poder de Dios. Sí, así lo dijo. Sócrates enseñó que el vicio es una consecuencia de la ignorancia. Bueno, si alguien tiene vicio y está atado a los vicios, te menciono que la palabra de Dios te puede sacar de la ignorancia y te puede concientizar por medio del poder que tiene y el efecto que tiene la palabra, porque es viva y es eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Puede llevarte al quebrantamiento y a que seas liberado de los vicios que te están encadenando. Los estoicos enseñaban que solo un hombre sabio es libre. La mejor manera de ser sabio es la palabra del Señor. Pablo, cuando se dirige a Timoteo, le dice que desde la niñez ha sabido las Escrituras, las cuales te han hecho sabio para la salvación. Hermano, amigo que estás en casa, el mejor elemento que tenemos para acercarnos a Dios y que la obra de la santidad y de la santificación venga a nuestras vidas es leer la palabra, es oír la palabra, es meditar la palabra, es escudriñar la palabra y es practicar la palabra del Señor. Ya está hecho. Te vuelvo a decir que Jesús oró hace 2000 años en la cruz del Calvario. Jesús oró por esta gran realidad: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Te vuelvo a mencionar que la santificación o la santidad tiene un tope. Llega y topa y ya ni para atrás ni para adelante. Pero eso no lo pone Dios. Ese no lo pone la Escritura, ese lo ponemos tú y yo. Y tú y yo hoy tenemos que determinarnos a crecer en nuestra santidad, en nuestra santificación. Porque es el regalo que Dios ha puesto para todos nosotros. Te menciono esta gran verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. Así que si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ya te diste entonces cuenta de que tu santidad llegó a un tope? Y ese no lo puso Dios, ese lo pusimos tú y yo. Te recomiendo, en el amor de Dios, que no te derrumbes espiritualmente hablando. No te des por fracasado, no te des por vencido. Aunque te haya dicho alguien hipócrita, recuerda que el regalo de la salvación viene del cielo y que un hipócrita con la salvación en su vida es 100 veces mejor que aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Escucha esto, no te des por vencido. Aunque alguien te haya dicho, eres un hipócrita, recuerda que un hipócrita con la salvación del cielo, con el regalo de la salvación que Dios le ha dado, es 100 veces mejor que aquel que no ha recibido la salvación. Escucha lo que la Biblia dice. En el que en él cree no es condenado, porque ha creído en el Hijo de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esa es la gran verdad de la palabra del Señor. Aférrate al que te salvó. Dile que quieres crecer y avanzar en la santidad, que ya no quieres seguir poniendo ese tope. Dile que quieres ser diferente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay que seguir, hay que luchar. Te recuerdo lo que dice Lucas capítulo 9, el verso 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado es apto para el reino de Dios. Te menciono, jamás te des por vencido y jamás te des por derrumbado. Fíjate lo que la Biblia dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Cierro con este pasaje, Mateo capítulo 10, verso 28. No temas a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, la declaración en esta ocasión es: tú y yo tenemos que dar la batalla en los caminos del Señor. No debemos dejar la carrera inconclusa. Tenemos que entender que esta es una gran batalla, pero tenemos que entender que es la mejor batalla. Es la batalla contra las debilidades de nuestra carne y es la batalla contra todas las ofertas que nos hace el mismo mundo. Pablo declaró algo muy importante: no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en los aires. Y yo creo que nosotros tenemos lucha con Satanás y los demonios, pero tenemos lucha también con nuestra carne, tenemos muchas debilidades. Pero te recuerdo, hay algo muy especial para ti y para mí en esta ocasión. Tal vez tú mismo te has sentido que como cristiano no has avanzado y has sentido dejar inconcluso esto. Recuerda lo que te digo en esta ocasión. Ya Jesucristo oró hace más de 2000 años por ti en el huerto, y Él dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así es de que prepárate para que seas santificado en la verdad que es en Cristo Jesús. Pon tu parte, no le pongas un tope a la santificación, no le pongas un tope a tu santidad. Dios te quiere ayudar y nos quiere llevar para que seamos mejores creyentes, mejores hijos de Dios, que seamos más santificados, que seamos más santos en todas nuestras necesidades. Dios, a través de la sangre que derramó Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nos reconcilia con Él. Dios, a través de su palabra, y Dios, a través del Espíritu Santo, nos reconcilia con Dios y nos ayuda para que seamos santos. La victoria viene del cielo y todas las cosas van a volver a su normalidad, con algunas limitaciones económicas, pero como pueblo vamos a ir adelante. Me dio mucho gusto saludarles desde la casa del Señor. Ya pronto estaremos juntos. No se desespere. Dios está ahí cerca de usted y Dios lleva su vida de su mano. Si en algún momento entra en crisis nerviosa, de una ansiedad, de desesperación, recuerde que Dios está cerca de usted y que Dios nos ama. Dios les bendiga. Me dio gusto saludarles.